Continuamos en el curso de filosofía en la UNED y estamos en el apartado de ética. Ética nicomáquea de Aristóteles. De las tres éticas atribuidas a Aristóteles, la ética nicomáquea tal vez sea el texto de filosofía moral más influyente de toda la historia del pensamiento occidental. Influyó en sus discípulos griegos, Teofrasto, Eudemo, Alejandro. Caló hondo en los principales pensadores medievales árabes, judíos y cristianos, Alfarabi, Averroes, Maimónides, Alberto Magno, Tomás de Aquino, e influyó en los renacentistas y modernos, Verso, Pico de la Mirandela, Pomponazzi, Wolff, y qué decir de su presencia entre pensadores contemporáneos, McIntyre, Ashcombe, Nussbaum, Vigo. Tanto de toda la ética como de cada uno de sus libros sirven para entender la estructura general y están basados en las hipótesis de lectura que hace Santo Tomás. Al inicio de cada capítulo brindamos un resumen o síntesis de los principales argumentos que Aristóteles desarrolló. Introducción. Diversidad de ciencias y diversidad de fines, en el libro primero, capítulo primero. Todas las actividades humanas, arte, investigación, acción, elección, tienden a algún bien que es su fin. De los fines, algunos son la actividad misma, otros un producto derivado de la actividad. En este último caso es preferible el producto que la actividad. Como son muchas las actividades humanas, muchos serán los fines. Cuando hay pluralidad de fines en una misma facultad, hay también subordinación y a los fines de lo principal se ordenan los fines secundarios. Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parecen tender algún bien. Siendo como son en gran número las acciones y las artes y las ciencias, muchos serán de consiguiente los fines. Cuando de las ciencias y artes algunas están subordinadas a alguna facultad unitaria, en todos estos casos, los fines de todas las disciplinas gobernadoras son preferibles a los de aquellas que les están sujetas, pues es en atención a los primeros por los que se persiguen a los demás. Relación de subordinación de la ética a la política, libro primero, capítulo 2. De los fines hay un fin de nuestros actos que queremos por él mismo, el resto los queremos en razón de este primero, de lo contrario se procedería al infinito en la serie de fines mediales y el deseo sería vano. Ese fin sería el mejor, y la ciencia que tratara de él sería la mejor ciencia práctica y a ella se ordenarían el resto de las ciencias prácticas. Tal ciencia es la política. Y como el bien del individuo se subordina al bien de la polis, pues lo que es bello procurarlo para uno es aún más hermoso procurarlo para el pueblo. De aquí se sigue que la ética es parte de la política. Si existe un fin de nuestros actos, querido por sí mismo, y los demás por él, y si es verdad también que no siempre elegimos una cosa en vista de otra, es claro que ese fin último será entonces no solo el bien, sino el bien soberano. A lo que creemos, el bien de que hablamos es de la competencia de la ciencia soberana y más que toda es arquitectónica, la cual es, con evidencia, la ciencia política. Metodología, razonamientos y auditorio propios de la ética, libro primero, capítulo 3. El rigor científico no es igual en todos los razonamientos, ya que la exactitud de cada ciencia depende de la naturaleza de los objetos que trata. No es igual razonar en matemáticas, donde no hay excepción, que en ética, donde no pocas veces hay excepción o rangos prudenciales de aplicación. Por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo unánimemente sobre qué es la justicia, ni tampoco en cuáles son los bienes. Hay gente que perece y que parece por la riqueza y gente que lo goza. En ética se habla mostrando lo que ocurre en la mayoría de los casos. Hay pocas acciones morales, pero las hay que son absolutos morales, es decir, casos que sin excepción se califican de buenos o malos. O males en sí. Se juzga bien aquello que se conoce bien. Por eso se requiere experiencia de vida antes de la reflexión ética. El fin de esta ciencia no es el conocimiento, sino la acción.
Por eso los jóvenes no son los mejores discípulos para lo práctico, ética y política, pues tienen poca experiencia de vida. Además, los jóvenes se dejan llevar por las pasiones, de ahí que su conocimiento ético se asemeje al de los intemperantes. Su contenido lo explicaremos suficientemente si hacemos ver con claridad la materia que nos proponemos tratar, según ella lo consiente. No debemos, en efecto, buscar la misma precisión en todos los conceptos, como no se busca tampoco en la fabricación de los objetos artificiales. Lo bueno y lo justo, de cuya consideración se ocupa la ciencia política, ofrecen tanta diversidad y tanta incertidumbre que ha llegado a pensarse que solo existen por convención y no por naturaleza. En esta materia, por tanto, y partiendo de tales premisas, hemos de contentarnos con mostrar en nuestro discurso la verdad en general y aún con cierta tosquedad, disertando sobre lo que acontece en la mayoría de los casos y sirviéndonos de tales hechos como de premisas, conformémonos con llegar a conclusiones del mismo género. Igualmente absurdo sería aceptar de un matemático razonamientos de probabilidad como exigir de un orador demostraciones concluyentes. Cada cual juzga acertadamente de lo que conoce, y de estas cosas es buen juez. Pero así como cada asunto especial demanda una instrucción adecuada, juzgar en conjunto solo puede hacerlo quien posea una cultura general. Esta es la causa de que el joven no sea oyente idóneo de lecciones de ciencia política, pues no tiene experiencia de las acciones de la vida, de las cuales extrae la ciencia política sus proposiciones y a las cuales se aplican estas mismas. Y además, como el joven es secuaz de sus pasiones, escuchará estas doctrinas y vanamente y sin provecho, toda vez que el fin de esta ciencia no es el conocimiento, sino la acción. El fin, la felicidad. Diversas opiniones. Libro primero, capítulo 4-6. Capítulo 4. Opinión común. Todos están de acuerdo en cuanto al nombre que el bien supremo es la felicidad, y admiten que vivir bien y obrar bien equivale a ser feliz. No hay consenso en qué consiste la felicidad. Algunos piensan que es la riqueza, el honor, el placer o lo bueno por sí. Incluso un mismo individuo puede opinar distinto si está enfermo o si es pobre. Para examinar en qué consiste la felicidad se puede proceder metodológicamente de dos maneras. Partir de los principios, deducción. Remontarse a los principios, inducción. Se decide partir de lo que es más fácil de conocer. La facilidad puede entenderse de dos maneras, en sí o respecto a otros. Se comienza este estudio desde B y B del inciso anterior. El punto de partida es el qué, y si hay la debida claridad se llega al por qué. Puesto que todo conocimiento y toda elección apunta a alguien, declaremos ahora, reasumiendo nuestra investigación, cuál es el bien a que tiende la ciencia política y que será, por tanto, el más excelso de todos los bienes en el orden de la acción humana. En cuanto al nombre, por lo menos, reina acuerdo casi unánime, pues tanto la mayoría de los espíritus electos llaman a ese bien la felicidad, y suponen que es lo mismo vivir bien y obrar bien que ser feliz. Pero la esencia de la felicidad es cuestión disputada, y no la explican del mismo modo el vulgo y los doctos. Lo incuestionable es que es preciso comenzar partiendo de lo ya conocido. Pero lo conocido o conocible tiene un doble sentido, con relación a nosotros unas cosas, en tanto que otras absolutamente, y siendo así habrá que comenzar tal vez por lo más conocible, relativamente a nosotros. Esta es la razón por la cual es menester que haya sido educado en sus hábitos morales el que quiera oír con fruto las lecciones acerca de lo bueno y de lo justo, y en general de todo lo que atañe a la cultura política. En esta materia, el principio es el hecho, y si éste se muestra suficientemente, no será ya necesario declarar el porqué. Aquel que esté bien dispuesto en sus hábitos posee ya los principios o podrá fácilmente adquirirlos. Capítulo 5. Respecto a cada tipo de vida. Es insensato entender el bien y la felicidad según los diferentes tipos de vida. El vulgo opina que la felicidad es el placer. Los dedicados a la política piensan que es el honor. Otros que es la vida teorética, contemplativa. Los dedicados a los negocios piensan que es la riqueza, pero esta es medial. Si se procediera según ellos, atentaría contra la unidad teológica, y no habría ciencia moral dadas las contradicciones. No sin razón, el bien y la felicidad son concebidos por lo común a imagen del género de vida que a cada cual es propio.
Tres son, en efecto, los tipos más salientes de vida a saber. El que queda dicho, la vida voluptuosa, la vida política y, en tercer lugar, la vida contemplativa. Capítulo 6. Oposición a la teoría de las formas. Es difícil refutar a los platónicos, pues son amigos. Pero en caso de conflicto se prefiere la verdad a la amistad. No puede haber una noción común, unívoca, de bien, porque por naturaleza hay lo anterior, la sustancia, y lo posterior, los accidentes. Si fuera unívoco, tampoco habría explicación de por qué uno es anterior y otro posterior. La palabra bien se emplea en tantos sentidos como la palabra ser, y ya que el ser no es unívoco, tampoco el bien. De las cosas que son según una idea, hay una sola ciencia que las trata, y si solo hubiera una idea de bien, solo habría una sola ciencia, pero esto va en contra de la realidad. Hay diversidad de ciencias. Por ejemplo, la medicina busca como bien la salud, la estrategia militar, la victoria, y así sucesivamente. El platonismo deja sin resolver ciertas dudas. Si la definición de hombre es una y la misma para todos, porque hay diversidad de bienes para los distintos individuos. Si hay bienes por sí mismos, el saber, el ver, ciertos placeres y honores, y bienes útiles para conseguir aquellos, ¿por qué solo se considera bien en sí mismo a la idea de bien? Si el bien es algo por sí y separado, ¿cómo se podría realizar o adquirir? Concediendo que conocer la idea de bien sea útil para realizar otros bienes, ¿qué provecho se saca de cada técnica y cada ciencia de la contemplación de dicha idea para realizar mejor su función? A más de esto, el bien se toma en tantos sentidos como el ente, puesto que se predica de la sustancia, como Dios, y la inteligencia, y de la cualidad, como las virtudes, y de la cantidad, como la medida, y de la relación como lo útil, y del tiempo como la ocasión, y del lugar como el domicilio conveniente, y de otras cosas semejantes. Y siendo así, es manifiesto que el bien no puede ser algo común, universal y único, pues así fuese, no se predicaría en todas las categorías, sino solo una. Teoría propia. Capítulo 7. La felicidad es el fin último y no un medio. El argumento. Felicidad como perfección. Si hay varios bienes o fines, hay que distinguir entre perfectos, los que se buscan por sí mismos, y no perfectos, los que se buscan en orden a otros. Entre los perfectos, si hay varios, hay que buscar el mejor, aristos, pues este sería la felicidad. Hay bienes perfectos como el honor, el placer, la inteligencia y la virtud, que se desean por sí mismos, pero también es verdad que los deseamos por la felicidad, porque pensamos que teniéndolos seremos felices. En cambio, nadie busca la felicidad para alcanzar una de estas cosas. Felicidad como bien autárquico. Si analizamos desde la perspectiva de la autarquía, concluimos lo mismo, pues llamamos suficiente lo que por sí solo hace deseable la vida y no necesita añadírsele nada más, pues si necesitaría algo más, eso resultante sería lo deseable en grado máximo. La felicidad como actividad. El hombre realiza muchas actividades, pero algunas son comunes con otros seres, el vivir, el sentir. Siendo la actividad racional la propia del hombre y el ejercicio virtuoso el pleno de la razón, la actividad del hombre bueno, entonces el bien propio del hombre será una actividad del alma racional de acuerdo con la virtud. Y si hay varias actividades, deberá ser de acuerdo con la mejor y más perfecta, la cláusula selectiva de la sabiduría. En una vida integral, la cláusula restrictiva, la sabiduría, pero no en ausencia de las virtudes morales. Puesto que los fines parecen ser múltiples, y que de entre ellos elegimos algunos por causa de otros, como la riqueza, las flautas y en general los instrumentos, es por ello evidente que no todos los fines son fines finales, pero el bien supremo debe ser evidentemente algo final. Tal no parece ser, por encima de todo, la felicidad. A ella, en efecto, la escogemos siempre por sí misma y jamás por otra cosa. Por lo pronto, asentemos que el bien autosuficiente es aquel que por sí solo torna amable la vida ya de nada menesterosa, y tal bien pensemos que es la felicidad. Ella es aún más deseable que todos los bienes, y no está incluida en la enumeración de estos. Si los tuviese, es claro que sería más deseable, después de haber recibido la adición del menor de los bienes, ya que con lo añadido se produciría un excedente de bien, y de dos bienes, el mayor es siempre el más estimable.
Es manifiesto, en suma, que la felicidad es algo final y autosuficiente, y que es el fin de cuanto hacemos. Si, pues el acto del hombre es la actividad del alma, según la razón, o al menos no sin ella, y puesto que declaramos que el acto propio del hombre es una cierta vida y que ella consiste en la actividad y obras del alma en consorcio con el principio racional, y que el acto de un hombre de bien es hacer todo ello bien y bellamente, y como de otra parte cada obra se ejecuta bien cuando se ejecuta según la perfección que le es propia, de todo esto se sigue que el bien humano resulta ser una actividad del alma según su perfección. Y si hay varias perfecciones, según la mejor y más perfecta, y todo esto además en una vida completa. Capítulo 8. La felicidad es un bien del alma. La definición dada concuerda con los hechos y con doctrinas antiguas. Los bienes se dividen en bienes exteriores del alma y del cuerpo, y los del alma son los superiores, aunque no se puede prescindir de los otros bienes. La felicidad consiste en acciones, así no se depende de la fortuna de los bienes exteriores, aunque se necesite de los bienes externos para vivir y realizar muchas acciones nobles. La felicidad coincide con el vivir bien y obrar bien. Esto es la virtud. Pero no solo en su posesión, como en el caso de los dormidos, que no producen ningún bien, sino en el acto. La virtud es lo más placentero en sí mismo, respecto a los hombres más nobles. Por eso, quien posee la virtud no necesita placeres sobreañadidos. Pero parece oponerse a otras doctrinas que no tienen la visión integral y unitaria que él propone, como la inscripción del templo de Delos, lo más hermoso, la justicia, lo mejor, la salud, lo más agradable, lograr lo que uno ama. Ahora bien, los bienes han sido distribuidos en tres clases, los llamados exteriores, los del alma y los del cuerpo. Y de estos, a los del alma solemos llamar bienes con máxima propiedad y plenamente. Mas, como nosotros hacemos consistir la felicidad en las acciones y operaciones del alma, nuestra definición resulta válida por lo menos de acuerdo con aquella doctrina, que es antigua y aceptada por los filósofos. Siendo todo ello así, las acciones, conforme a la virtud, serán en sí mismas deleitosas. Mas también, por supuesto, serán bellas y buenas, y una y otra cosa en el más alto grado, pues el hombre virtuoso juzga bien de ambos atributos y su juicio es como lo hemos descrito. La felicidad, por consiguiente, es lo mejor y lo más bello, y lo más deleitoso, y no hay por qué separar entre sí estos atributos. Con todo, es manifiesto que la felicidad reclama además los bienes exteriores, según antes dijimos. Es imposible, en efecto, o por lo menos difícil, que haga bellas acciones el que esté desprovisto de recursos. Hay muchos actos que se ejecutan como por medio de instrumentos, por los amigos, la riqueza y la influencia política. Capítulo 9. ¿Qué causa la felicidad? Parece ser que hay diferentes modos de adquirir la felicidad. Estudio, costumbre, don de los dioses o la suerte, pero no todas merecen ser tratadas en este momento. De los dioses no es posible, pues esto sería propio de otra investigación. ¿Teología? No de la ética. De la suerte tampoco, pues lo que existe por naturaleza se realiza del mejor modo posible y lo mejor, la felicidad, no puede ser dejado a un modo imperfecto, que sería la suerte. El estudio y aprendizaje será causa de algunas virtudes intelectuales, pero no de todas las virtudes requeridas morales para la felicidad, pues esta implica una vida completa. Tácitamente se despeja el camino a la costumbre, al hábito bueno o virtud, como modo de alcanzar la felicidad. De lo cual se suscita la cuestión de si la felicidad es cosa de aprendizaje o de costumbre, o resultado de algún otro ejercicio, o bien si nos viene por algún hado divino o por la fortuna. Para la felicidad es menester, como antes dijimos, una virtud perfecta y una vida completa. Capítulo 10. La estabilidad que requiere la felicidad y el problema de la fortuna. Se tiene una duda concerniente a la integralidad de la felicidad. ¿Debemos llamar felices solo a los muertos, ya que ellos no están sujetos a vicisitudes que ponen en riesgo la estabilidad de la felicidad? Si la felicidad es actividad, los muertos, librados de todo infortunio, tampoco lo sería, pues no actúan. La felicidad de los muertos sería objeto de otra investigación, escatología, no de la ética, ya que presentan dificultades como por ejemplo si la vida de los descendientes altera o no a la felicidad de alguien en la otra vida o viceversa. La estabilidad que se busca con la hipótesis de que solo el muerto es feliz presenta otra aporía.
En esta vida llamaríamos tan pronto feliz como infeliz a alguien dada la mudanza de la vida, trasladando el fundamento de la felicidad en la cambiante suerte y no en el carácter moral del sujeto virtuoso, que sí puede ser estable a pesar de la suerte. Debemos tener claro que entre los vivientes se llama feliz a quien actúa de acuerdo a la virtud, que está provisto suficientemente de bienes externos y que en caso de que le sobrevengan infortunios, los soporta dignamente. Pero entonces, no podremos declarar feliz a ningún otro de los hombres mientras viva, sino que será preciso, como dice Solón, mirar el fin. Y con esta tesis, ¿no resultará que este hombre es feliz cuando ya está muerto? ¿No será del todo insensato dejarse llevar en todo por los casos de la fortuna? No es en ellos donde está el verdadero éxito o fracaso, y por más que la vida humana necesite complementariamente de los favores de la suerte, como hemos dicho, los actos virtuosos son los árbitros de la felicidad y los contrarios de lo contrario. Por lo tanto, eso de que ahora buscamos la estabilidad, de cierto se encontrará en el hombre feliz, que será tal por toda su vida, pues siempre o casi siempre obrará y contemplará las cosas que son conformes con la virtud y llevará los cambios de fortuna con sumo decoro y guardará en todo una perfecta armonía, como varón verdaderamente esforzado y cuadrado sin reproche. Capítulo 11. Hipótesis. ¿La felicidad de un difunto puede cambiar por la suerte de los descendientes? Se tiene escepticismo respecto a creencias religiosas sobre el más allá. Suponiendo que haya afectación, esta no puede ser total, es decir, que torne feliz a quien es infeliz, o infeliz a quien es feliz. A lo mucho hay un influjo moderado. Parece, en efecto, por las consideraciones anteriores, que aun en el caso de que algo llegue hasta ello, ya se trate de un bien, ya de un mal, el resultado debe ser algo débil y despreciable, sea absolutamente o relativamente a ellos, o si no, por lo menos, será de tal grado y calidad que no pueda hacer felices a los que no lo sean, ni arrancar a los que lo sean su bienaventuranza. Capítulo 12. La felicidad es digna de veneración y no de alabanza. Es consecuencia de esta doctrina de la felicidad que ésta es digna de honor y no de alabanza. La alabanza, elogio, con palabras, se da a muchas realidades que son buenas, incluso si son medios, pero solo se honra lo más digno. Esto se sabe a partir de su división de bienes imperfectos y perfectos. Todo lo que es objeto de alabanza es laudable, al parecer en razón de ser tal o cual cosa y de estar dispuesta de cierto modo con relación a otra cosa. Si, pues la alabanza es una de las cosas relativas, es evidente que no puede haber alabanza de las cosas supremas, sino algo mayor y mejor, como es patente. Capítulo 13. Conexión entre felicidad y virtud. Planteamiento inicial. Si la felicidad es el fin de la vida y consiste en una actividad del alma, de acuerdo con la virtud perfecta, entonces hay que tratar sobre la virtud humana. La virtud humana no es la del cuerpo, sino la del alma. El verdadero político se ocupa sobre todo de la virtud, pues quiere hacer a los ciudadanos buenos. El político debe conocer el alma. Algunos de esos temas ya han sido tratados en otro sitio, de ánima, y resta tratar aquí los temas éticos. El alma está dividida en una parte irracional y otra racional. Dentro de la irracional hay una parte que no escucha a la razón, la vegetativa, y otra que es susceptible de escuchar el imperio de la razón, sensitiva, pasiones, tal como un hijo escucha el mandato de un padre. Incluso alabamos la conciencia moral en continentes e incontinentes, aunque algunos no la sigan. La virtud se divide, como el alma, en virtudes éticas o morales, relativas a la parte irracional del alma, que escucha la razón, y virtudes dianoéticas o intelectuales, relativas a la parte racional. Siendo la felicidad una actividad del alma, conforme a la virtud perfecta, consideremos ahora la naturaleza de la virtud, pues quizá, de este modo, podremos percibir mejor la de la felicidad. En la parte irracional, hay, a su vez, una parte que parece común a todos los vivientes, inclusive a las plantas, quiero decir, el principio de la nutrición y del crecimiento. Ahora bien, la virtud de esta parte es obviamente común a todos los vivientes y no específicamente humana.
Hay empero a lo que parece otro elemento de naturaleza irracional en el alma, el cual, sin embargo, participa de algún modo de la razón. También esta parte del alma parece participar de la razón, puesto que en el hombre continente está de cierto sometida al imperio de la razón. Y sin duda, el más dócil, aun en el temperante y en el valiente, en los cuales el elemento racional habla en todo con la misma voz de la razón. Y así, de esta parte, hay que decir también que posee la razón. Doble, a su vez, será la parte racional. Una, la que posee la razón propiamente y en sí misma. Otra, la que escucha la voz de aquella como la de un padre. Atendiendo a esta diferencia, se divide la virtud. A unas virtudes las llamamos intelectuales y a otras morales.